ese gran héroe de Venezuela, de ese gran prócer Rafael Urdaneta. Efectivamente, una de las principales causas de la inflación que pagamos los venezolanos todos los días cuando consumimos los productos y los bienes y servicios viene dado precisamente por esa irresponsabilidad fiscal, por esa pretensión de seguir aprobando presupuestos deficitarios que se han venido cubriendo, por un lado, con la emisión de dinero inorgánico y, por otro lado, por ingresos no registrados, no reportados al Tesoro Nacional. Esa ha sido la principal razón de que hoy Venezuela tenga la inflación más alta del mundo. Y hoy, nuevamente, el gobierno nos está diciendo, vamos a seguir por ese mal camino. Vamos a seguir gastando más de lo que tenemos, pero gastando fundamentalmente en gasto improductivo, en gasto inorgánico. Ya lo decían los colegas parlamentarios, el presupuesto que se ha ejecutado en el año 2014 ya está por encima de 958.000 millones de bolívares hasta el 21 de octubre. Hoy se está presentando un presupuesto en 741. Ya faltando más de 2 meses para concluir el año 2014, el déficit es de 217 millardos de bolívares. Aquí los diputados nos han hablado de prudencia y de austeridad. Prudencia y austeridad. Austeridad sería que el gobierno, en vez de pedirle sacrificios al pueblo de Venezuela, en vez de seguir hablando de posibles devaluaciones, empezara en este momento a reducir los gastos inorgánicos, los improductivos. Sería bueno que el gobierno rebajara las partidas de publicidad, de propaganda, de esa viajadera y del uso de bienes públicos, sin que traigan verdaderamente beneficios al pueblo venezolano. Prudencia. Prudencia sería que hoy tuviésemos un presupuesto nacional que por lo menos cubriera la totalidad de los gastos legales, de lo más sagrado de los trabajadores, que son sus sueldos, que son los salarios, las pensiones, las jubilaciones, que lamentablemente no están cubiertas en este proyecto y que dentro de muy poco les voy a decir las cifras para que ustedes mismos vean que se está jugando con lo más preciado de muchos de ustedes, con el sueldo, con el 15 y el último, el que garantiza la manutención del grupo familiar. Hablar de crecimiento económico cuando hemos tenido un país cuyo crecimiento económico ha estado fundamentalmente basado en la expansión del gasto público, en el aumento de los precios petroleros. Y con todo eso, lo único que se ha desarrollado precisamente es el gasto del gobierno nacional. Hoy, cuando el propio ministro nos dice que la proyección del precio petrolero para el año próximo debe estar entre 75 y 76, ¿cómo nos van a hablar entonces de crecimiento económico? Miren, para que ustedes tengan una idea, el gobierno hoy nos dice como un logro que la mayoría de los ingresos no viene de la renta petrolera, sino viene de la recaudación de impuestos. ¿Pero de cuál impuesto? Del más regresivo de todos. Estamos hablando que casi la mitad de lo que ingresa en el presupuesto nacional es por la recaudación del impuesto al valor agregado, de un impuesto regresivo, de un impuesto que no diferencia entre ricos y pobres. Y luego nos hablan a nosotros de que son socialistas. Los socialistas privilegian la recaudación del impuesto sobre la renta para que pague más el que más gana, no para que paguemos todos el mismo impuesto, tengas mucho o no tengas nada. Este gobierno, ciudadano gobernador y muchos gobernadores que puedan estar viendo, sigue subestimando los ingresos para confiscarles a los estados y municipios la posibilidad de manejar más recursos y resolver los problemas a sus distintas comunidades. Aquí, por ejemplo, se habla de una variable macroeconómica, un tipo de cambio, 6.30. Aquí no hay un solo tipo de cambio, aquí hay 3 tipos de cambio. El 6.30, el SICAD 1 y el SICAD 2. Ustedes todos los días ven, todas las semanas,
que el gobierno anuncia la subasta de 200 millones de dólares a un tipo de cambio SICAD 1 a 12 bolívares por dólar. La pregunta es, ¿dónde está en el presupuesto estos 6 bolívares por cada dólar que subasta el gobierno nacional? Si son 200 millones semanales por 52 semanas, estamos hablando de más de 10.400 millones de dólares. Multiplique por un diferencial de 6 bolívares para que usted saque cuenta de cuánto le están confiscando al Estado Zulia y cuánto podría ser utilizar usted esos recursos para resolverle los problemas a sus electores. Nosotros vemos un presupuesto que nuevamente sigue privilegiando las importaciones, quizás porque las importaciones hechas por el gobierno dejan comisiones en dólares a algunos altos funcionarios, mientras que incentivar la producción nacional lo que genera es empleo y prosperidad para la gente. Ahí está en la recaudación que está presupuestada. Vean el impuesto a la importación. Ellos hablan del incentivo a la producción nacional, sin embargo estiman un incremento del 40.65% en la recaudación de los impuestos a la importación. Es decir, si son las mismas tasas, los mismos aranceles, si fuese el caso del mismo tipo de cambio, ¿cómo es que ustedes piensan aumentar en casi un 50% los impuestos a las importaciones? Ahora bien, vamos a hablar de la prudencia del gasto. Aquí acaban de decir que hay 2.727.000 pensionados. Yo los invito, página 157 de la Ley de Presupuesto. Lo que tienen estimado para pagar las pensiones es una cifra de 58.972 bolívares. Dividan ustedes eso entre los 2.700.000 para que vean que lo que nos da es para cubrir la pensión y la jubilación de nuestros adultos mayores por menos de 5 meses. Entonces uno dice, ¿cuál es la prudencia? ¿Dónde está la mentira? ¿O es que no hay 2.700.000 pensionados? ¿O es que no está previsto en el presupuesto el pago de su pensión y de su jubilación? Se habla de austeridad en el gasto. Y cuando ustedes revisan la ley del presupuesto 2015 y la comparan con la ley de presupuesto 2014, resulta que los empleados a tiempo completo de la administración pública en el presupuesto 2014 era de 1.006.000 venezolanos. Está aumentado para el 2015 en más de 1.151.000 venezolanos con empleo fijo. Si vas a tener menos dinero, si tienes que hacer un compromiso de austeridad, ¿cómo es que estás aumentando la nómina del sector público con más de 150.000 nuevos empleados, cuando ni siquiera estás garantizando el sueldo del millón que existía? Eso no es austeridad, eso no es prudencia, eso es irresponsabilidad de un gobierno que lo único que está pensando es en los fines electorales, sin importarle el daño que le causan a la economía venezolana. Oigan esto, aquí se habla de los programas sociales, programas a la alimentación. Ustedes saben, en el programa PROAL, ¿cuánto es la asignación? 1.885 millones de bolívares. Se dice que eso es para atender a 450.000 venezolanos. Yo los invito, dividan 1.885 entre 450.000 y les da menos de 11 bolívares por día. Díganme cómo puede alimentar a un ser humano con 11 bolívares diarios. En el caso del bono para las escuelas, el programa de alimentación escolar, se dice que se atiende a 4.300.000 hijos de Venezuela, con 5.584 millones. Dividan eso, les da 8 bolívares